la palabra a la asambleísta Natalie Viteri. En relación al proyecto de ley, que me parece muy bueno, además lo que está haciendo es reemplazando en su totalidad a la ley anterior, a la que se llamaba Ley de Vivienda de Interés Social por Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Debo precisar los cambios que haré llegar por escrito también a la mesa. En cuanto al artículo 1, respecto del objeto y del ámbito de esta ley, hay que modificar cuando se dice, y así concuerdo con los primeros asambleístas que hablaron, cuando hablan de más adecuado para las familias, no solamente decir familias, sino también hablar de ciudadanos en general, porque recordemos que familias ya no son aquellos considerados por papá, mamá e hijos. Hay familias que están consideradas solamente de una persona más los hijos, así como también tienen que tener acceso a estas viviendas personas que ni siquiera puedan tener una familia, sino que sean una sola persona que tenga derecho a tener una vivienda y que tenga pues el dinero suficiente o la opción para ser considerado a tener acceso a este tipo de viviendas. Entonces, además de familia, debería ser cualquier ciudadano que tenga la opción a tener una vivienda digna. No sea un derecho exclusivo de las familias. Así como también nombraban a las familias, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia de género que tienen que huir del hogar que tenían conformado con estas parejas violentas que bien nos señalaba la primera asambleísta, o por ejemplo a los niños víctimas de femicidio que perdieron a su madre y tienen que formar una familia ya sea con su abuela y entonces o con otro familiar que no necesariamente es su mamá y su papá. Entonces sí debería ser para personas en general, así sea solo o familia en general. Aquí también hay que agregar que no solamente estén en situación de pobreza y de pobreza extrema, sino que también tengan ingresos menores, por ejemplo, con una remuneración básica unificada, porque esas personas viven alquilando, pero esas personas también no son alguien que pueda tener acceso hoy por hoy a tener un préstamo en un banco para comprar una casa, pero sí a través de esta ley podría tener acceso a tener una vivienda de este tipo. Entonces, además de las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, podría ser también las que tengan menores ingresos, que podría tomarse como base la remuneración básica unificada para que tengan una vivienda de interés social. En el artículo 5 se sugiere agregar luego de financiamiento de vivienda la frase de interés social con el fin de captar específicamente el ámbito que persigue esta ley. En el artículo 5, el numeral 6, lo que dije antes en el numeral 2. En el numeral 6 se deslizó un error en la frase instituciones de educación superior, siendo lo correcto instituciones de educación superior. En el artículo 10, la definición de vivienda de interés social no es coherente con lo definido en el artículo 1 de la presente ley dentro del ámbito de aplicación de la ley. Se sugiere que la definición sea coherente y se sugiere utilizar la frase, otra vez repito, ciudadanos o familias de menores ingresos, además de personas que estén en pobreza o de extrema pobreza, como destinatario de dicha vivienda, ya que cubre efectivamente el espectro del cual está destinado dicho tipo de vivienda. En el artículo 11, cuando se hace la clasificación, se define nuevamente que se entiende por vivienda de interés social, cuando el artículo 10 ya lo define, no solo que crea una redundancia innecesaria, sino que dicha definición restringiría el acceso a dicho tipo de vivienda por condicionarla como primera y única. En el numeral 2, respecto al literal A2, segundo segmento, se sugiere eliminar la referencia a se construyen e incluir se dividen, porque las
No puede decir que las viviendas de interés social con subsidio parcial del Estado se construyen bajo dos modalidades, sino se dividen bajo dos modalidades. En el tercer párrafo del numeral 2, cambiar Junta de Política y Regulación Monetaria por Junta de Política y de Regulación Financiera, porque esto fue lo que se aprobó en la Ley de Defensa de la Dolarización. Tercero, en el literal H del mismo artículo, las viviendas de interés público, se sugiere la definición que guarde armonía con las viviendas de interés social, porque no se entiende cuál es el objetivo de definir dicho tipo de vivienda en la presente ley, ya que no existe ninguna regulación específica. Así también, en el artículo 12, en primer lugar, respecto al primer párrafo, se debe eliminar cumplir con los siguientes principios, porque no hay principios, sino condiciones. Condiciones mínimas, ya que lo descrito en las líneas siguientes no son principios sino condiciones. En el numeral 2, respecto al literal A de la seguridad jurídica de la posesión, se entiende que el objetivo es que exista un propietario de ese bien para poder hacer sobre ese la casa. Si se va a hablar de la posesión, habría que entenderse también que el Estado o el ente regulador que va a tratar esto de aquí va a tener que hacer el proceso, no solo de revisar que tenga la posesión, sino el proceso judicial de llegar de la posesión a la prescripción adquisitiva de dominio, que acarreará un mayor proceso en este trámite para esas personas. En el literal B del punto 3 se sugiere incluir como servicio básico el Internet. Como hemos visto, esto ha sido un problema durante todo este tiempo, ya que en la actualidad es imprescindible para trabajar y estudiar y dar viviendas de interés social adecuado. En cuarto, en el literal F, la adecuación cultural, se sugiere agregar también la estética y que vaya de acuerdo, como han dicho los otros compañeros asambleístas, a cada tipo, según sea en la sierra, en la costa, en la Amazonía, que también podría adecuarse al tipo de material que se utilice, no necesariamente solamente cemento o ladrillo, sino otros productos propios de aquellos lugares que son indispensables también para el clima en el que vivan. 5, se sugiere agregar como literal I, que no consta, espacios verdes y zonas de esparcimiento, porque las zonas verdes son fundamentales para una vida saludable, especialmente para los niños y niñas y adolescentes, y los proyectos de vivienda de interés social deben tener obligatoriamente esta zona para que las niñas y niños crezcan en ambientes sanos. Adicionalmente de esto, H, tiene que haber accesibilidad. La vivienda de interés social debe adecuarse a las necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria. Así también debo decirles que en el artículo 22, cuando hablaban de los incentivos tributarios y señalaban en los considerandos que esto no afectaba el proyecto porque estaba establecido en la ley vigente, la Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social, y que había un señalamiento de la Corte Constitucional en el dictamen número 001-19-DOC-CC, publicado en el Registro Oficial 70 del 29 de marzo del 2019. Debo decirle que ese dictamen específicamente se refería a un cambio único en un artículo de una ley, pero no derogaba por completo esta ley. Este proyecto deroga toda la ley anterior y crea este incentivo tributario. Por ende, corremos el riesgo que cuando vaya el veto presidencial, pues efectivamente lo vaya a vetar totalmente, porque no estamos reformando un artículo, estamos derogando toda una ley para crear una nueva. Y el decreto o la resolución constitucional a la que se refiere, esa resolución constitucional se refería a la reforma de un artículo donde eliminaban un párrafo, continuaban con otro párrafo dejándolo igual al artículo anterior, y que por eso el veto total presidencial no cabía. Entonces no es un soporte para este proyecto de ley. Y debemos recordar que el artículo 135 de la Constitución pues no permite, en concordancia con el 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nosotros creemos proyectos de ley donde creemos exoneración de toda clase de impuestos. Ahora sí, con lo que estoy totalmente desacuerdo es que esta ley sea un gasto público
en atención al 135, porque si vemos cuando esta ley se creó, la anterior, la que vamos a derogar y a reformar totalmente con esta ley, fue creada en el año 85 con la Constitución que había vigente en ese año y fue creada por el Congreso Nacional de aquel entonces, y aquella Constitución creada por el Congreso y con la Constitución de ese entonces permitía que lo mismo se haga, es decir, que el Congreso no aumente el gasto público, lo mismo que señala la Constitución actual, y sin embargo la ley se creó en ese entonces y fue aprobada por el presidente, así que esta ley no está creando un gasto público. Siguiente, en el artículo 23, líneas de crédito, hay que cambiar porque el Banco de Desarrollo del Ecuador dice que va a mantener líneas de crédito, y el Banco de Desarrollo del Ecuador no es un banco de segundo piso, no otorga operaciones de primer piso para que ciertos sujetos de crédito puedan desarrollar programas, sino que lo hace la Corporación Financiera Nacional. Eso tiene que ser modificado para que pueda tener acceso a los créditos. En el artículo 38 se sugiere que cambien la frase que no son sujetos a crédito comercial, porque no son sujetos de créditos comerciales, sino de créditos hipotecarios. Ese es el término correcto. En el artículo 41, el mecanismo de arrendamiento social que se presenta sí es una buena opción, es un leasing financiero. Este leasing financiero no es un arrendamiento como está constituido en la ley de inquilinato, es una confusión total para aquella persona o asambleísta que lo mencionó. Este es un leasing. El leasing es un arrendamiento con opción de compra al final que lo hacen. Es un mecanismo bueno para todas las personas que quieren comprar y se utiliza tanto en las viviendas como en los vehículos. Gracias, señor presidente, ya concluyo. Hay que agregar un nuevo artículo donde se determine con claridad quién es el juez competente y cuál trámite debe observarse en estas controversias, que estas debe ser el procedimiento sumario y el juez ante quien se procede puede ser el juez de inquilinato y relaciones vecinales. Esto no está agregado. Por último, debo decir que aquellos que no tienen conocimiento, la Constitución señala en su artículo correspondiente, que es el 262, que ya los GATS actualmente se encargan de, en su numeral 8, de fomentar no es un numeral 8, de tratar estos temas de las viviendas y de hacerlo también como lo señala el mismo proyecto de ley. Así es que lo hacen a través de ordenanzas. Poner un término de 120 días para que esto se regularice sería un absurdo, porque solo aquellos quienes han trabajado con una regularización pueden saber que hay que hacer un censo, que hay que ir a medir los terrenos, que hay que ir a ver si van a poder tener las zonas de veredas, de agua potable,